Buenas noches. ¿Se me escucha bien, no? ¿Se me escucha bien? ¿Regular? Ya. Vale. Ya. Bueno, en primer lugar voy a felicitar al Grupo Écate por el gran trabajo que ha realizado en estas primeras jornadas y que seguro va a crear muchas más hacia adelante en los futuros años, hasta el infinito y más allá, ¿no? Porque ellos lo viven, ellos lo hacen de corazón, y con el corazón es como se debe de vivir, y con el respeto. Ellos tienen corazón y respeto a este tipo de temáticas, ¿no? Y desde el corazón, de alguna manera se ha creado también no voy a llamarlo nuevo, este proyecto ya que viene hace años, y para ello me he rodeado también de gente maravillosa que están conmigo mano a mano, y están conmigo hoy, y algunos no han podido venir, uno de ellos por enfermedad, y es uno de ellos Miguel Pérez y Antonio Bustos, de Costa Insólita. Y os voy a mostrar esta noche un trabajo que realizamos junto al Grupo Écate, grupo en el que tenemos una gran amistad y que compartimos un trabajo más, que realmente nos dejó un poco, totalmente descuadrados en toda esta temática. Son años llevando investigaciones a la vista de todos, como igual que muchos que hay aquí, muchos grupos amiguísimos nuestros. Y empezaremos por algo muy interesante. Os vamos a contar una gran historia. Vamos a empezar por la propia historia real de este sitio tan impresionante como es Melejís, el cementerio abandonado de Melejís. Quiero que quede una cosa clara: no somos como ayer estuvo aquí Pedro Amorós, que expresó de la gran elegancia, de la gran inteligencia, de la gran maestría que solo sabe él hacer. Y nosotros somos los que nos dedicamos, pues, desde el respeto y el corazón, como he dicho antes también, igual que Écate, para investigar, para meternos en esos sitios tan increíbles, lugares abandonados, pero en este caso un cementerio que, hay que decirlo, él, de alguna manera también lo más morboso, ¿no? Lo más llamativo. Hay cementerios que, sinceramente, pocos cementerios con misterio real, ¿no? Con fenomenología paranormal. Este no es el caso. Este cementerio, y según la historia que os voy a comentar, que espero que lo tengáis en cuenta, este cementerio reúne una tristeza impresionante. No digo, ni tampoco decimos que vaya a ser este cementerio un caso, que tenga que ver con el propio misterio, sino que lo que nos pasó allí, no sé si tendrá que ver, y según las referencias parece que sí, pero no tenemos ningún tipo de prueba, porque este mundo no son nada más que hipótesis en referencia a la casuística que se vive. Y voy a empezar a contar la historia. Y es el propio cementerio, justo delante del cementerio está esta iglesia. Se trata de Melejís. Vamos a realizar un viaje al pasado y al misterio. Es obra del siglo XVI, correspondía a una de las poblaciones más importantes, del Valle del Lecrín. Melejís se construyó entre 1562 y 1567. Poco duró, pues todo ardió en la rebelión de los moriscos. Se valoró la pérdida en 8.000 ducados. A final del siglo XVI se hizo de nuevo la armadura de madera. La iglesia, que es enorme, presenta claramente la confluencia de experiencias tradicionales en el Renacimiento granadino. Es estilo mudéjar. Estamos hablando ni más ni menos de la iglesia de San Juan Evangelista de Melejís. Bueno, nuestra historia continúa por un pasillo lateral. No sé. No tenemos más. Está bien. Plan B. Sí, simplemente. Voy a seguir leyendo nuestra historia, un pequeño texto para tener en cuenta. Continúa por un pasillo lateral que lleva el que era el cementerio antiguo. Está en la parte trasera de la iglesia, pero no adosado, clásica representación de lo que fueron los cementerios hasta principios del siglo XX, cuando se fueron sacando fuera de los núcleos urbanos
por cuestiones de higiene pública. Este ha estado funcionando hasta los años 70 y ahí es donde vamos a llegar. En referencia a la historia, sigue habiendo incluso delante de esta iglesia enterramientos moriscos. Estamos hablando que está completo, absolutamente, digamos, como se decía de la Casa de las Caras, cursillo de huesos, muchos enterramientos, y vamos a dar un paseo por el pasillo y os vamos a explicar por encimita lo que vamos a expresar esta noche. Nos encontramos en el cementerio abandonado de Melejís. Os vamos a contar una historia, no una historia de fenomenología paranormal, pero sí una historia de una posible impregnación ambiental. En este pasillo que habéis visto fueron fusilados 18 milicianos que huyeron de la desbandada en aquel lejano febrero del 37. El último día de 2016, 2 de julio, estuvimos junto a los compañeros del grupo ECAT en este sitio sin pensar lo que nos podíamos encontrar. Lo que nos encontramos fue sorprendente. Psicofonías interesantísimas, orbs que aparecían de una forma muy clara, incluso hasta de color, sensaciones que todos los del grupo sentimos in situ, y es algo que esta tarde-noche os vamos a contar. Esperemos que este material, esto que hemos documentado, os guste. Es un pequeño homenaje sin intentar meter el dedo en la llaga, pero sí un pequeño homenaje a esos 18 milicianos. También es una aclaración, claro que sí, que estamos súper contentos de que estos tipos de resultados podamos entregaros a vosotros de una forma natural y desde el corazón. Y así es como lo vamos a intentar hacer esta tarde-noche con esta ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a ir al sitio en concreto que es la propia tapia, que es está al lado izquierdo de la puerta, donde fueron fusilados esos 18, 19 milicianos, no hay datos concretos, pero esa cantidad aproximadamente fueron enterrados. Aparte quiero decir también que fueron enterrados también alguna gente del pueblo, con diferentes, sin preguntar siquiera por su ideología política. En relación a esto tengo que decir lo siguiente. Bueno, nos llevó junto a Eikerte, como he comentado, ¿no? Atraídos por una trágica historia, una de tantas, ¿no? Sin nombres, sin gente, son gente anónimas, al término municipal de Melejís, Valle del Lecrín. En esta historia se entremezcla varias hipótesis, pero no empecemos por el origen. El 6 de febrero de 1937, una ciudad tan fácil de defender como era Málaga, con sierras alrededor, pero sin suministros para ello, por dejadez del gobierno republicano, receloso del dominio anarquista de la ciudad, cayó fácilmente ante las columnas del ejército sublevado, iniciándose la huida por parte de la población y milicias con destino a Almería. De los que huyeron por la ruta de la costa, fueron masacrados cruelmente, estamos hablando de civiles, por aviación, artillería naval y terrestre, en un crimen de guerra nunca castigado hacia la población civil. Pero hubo otra ruta menos transitada, pero también peligrosa. Se dice que un batallón de milicianos que incluía miembros del cuerpo de carabineros tomó la ruta de la Sierra de la Almijara con objetivo de cruzar el Valle de Lecrín, zona nacional, llegar a Guadix, zona republicana, y así llegar a Almería. Para ello tenían que cruzar el río Durcal, subir por la viga de Murchas y alcanzar la Sierra Nevada por Montbuja. Tras un recorrido a pie de 10 días, llegaron al río tan extenuados y hambrientos que se dedicaron a comer las ricas naranjas de las huertas. Todos sabemos cómo está el Valle de Lecrín, llenito de naranjas, cuando es la época. Algunos en su desesperación descuidaron sus armas, muchos cruzaron, otros no tuvieron más remedio que entregarse. Y aquí empieza nuestra curiosidad para saber su suerte. Eran 18
otros decían 19, eran milicianos de partidos o sindicatos, otros decían que eran carabineros, agentes cuyo cometido era la lucha contra el contrabando, pero integrados en la lucha por su profesionalidad. Avisadas las autoridades granadinas, estas enviaron un pelotón de fusilamiento, las tristemente célebres escuadras negras, para ocuparse de ellos y también de otros vecinos que hemos citado antes del valle detenidos. Se dice que a esta pobre gente le dieron de comer, es un detalle curioso, y algunos le han puesto, cuando han escuchado esto, en la piel de gallina, le dieron de comer patatas fritas en la espera antes de fusilarlo. A la llegada de los ejecutores fueron trasladados a una finca lindante con el cementerio justo enfrente de Menejís, del cementerio de Menejís, donde fueron asesinados e enterrados en dicha finca. Se dice también que a las puertas del cementerio hay enterrados, como he citado antes también, del valle, vecinos del valle, también fusilados en otra tanda, todos anónimos, sin registrar ni unos ni otros, seres que dejaron su vida de una forma tan triste como estáis viendo. Conocidos estos hechos, o más bien recordados, ahora viene la parte que nos toca, el trabajo de campo en búsqueda de esos sucesos que creemos por experiencia atrapados en el tiempo, un tiempo pasado que ya no existe. Esa es la creencia general, pero puede que nos llevemos una sorpresa. Por último, señalar que el dueño de la finca donde enterraron a estos desdichados cuidó durante muchos años, décadas, la fosa donde yacían. La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica exhumó sus restos, acabando de hacerlo en junio del año 2009, siendo enterrados dignamente el 8 de octubre de 2010 en un emotivo funeral oficiado por el emocionado también párroco del pueblo, acudiendo en un representante, ojo con esto, un representante del ministerio en Granada, quien manifestó que estos milicianos merecían el homenaje, pues eran soldados de España. Estamos hablando del coronel del Ejército del Aire, don Juan Antonio Díaz Ripoll. Triste suerte también el de sus familiares, que vieron que no volvían. Un laboratorio de Granada guarda los códigos genéticos de las víctimas, por si algún día algún familiar, que lo dudo, quisiera reclamar su identificación. Los vecinos del Valle fusilados allí siguen. Vale, continuamos por lo siguiente. Estos datos se han recogido fuente de información para elaborar este trabajo de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, del diario El País, del 8 de octubre de 2010, Diario Público, edición digital, 8 de octubre de 2010, exactamente en 2010, a las 23:44. Vamos a ver, continuamos. Bueno, ya leída la fuente de información, vamos a continuar con lo siguiente. Daremos un paseo por el cementerio para que os situéis, veáis en qué estado se encuentra ese cementerio. Hay que tener una cosa en cuenta: un cementerio totalmente olvidado, la puerta está abierta, nadie ha reparado en intentar que los niños jueguen en aquel sitio tan oscuro, tan lúgubre, tan triste, con esa historia, con esas sensaciones que de noche se multiplican. Y es curioso, pero es algo que está totalmente olvidado y no hacen nada por evitarlo. El paseo de día es totalmente al paseo que se pueda dar de noche, porque es como si en aquel sitio quedara en el aire, sin que sea una persona sensitiva, que como si quedara en el aire esa tristeza, esa pesadumbre de aquellos milicianos, de aquellas personas que fueron fusilados justo en esa tapia. Vamos a dar ese paseo.
Visto el vídeo, habéis visto el estado, algunos ataúdes todavía se pueden ver, algunos restos también, es algo verdaderamente triste, rozando lo vergonzoso, quizás traspasando lo vergonzoso, la verdad es una pena, es penoso. Es historia de este país que no se está cuidando, desgraciadamente. Sinceramente me lo juego por decir esto, pero es una crítica también a todo lo que está pasando allí y en muchos lugares, ¿no? Pero lo que importa esta noche es el misterio en sí. Y os voy a comentar una cosa, no estoy hablando de un cementerio usual, al que se conoce de los antiguos. Y ahora mismo vamos a comenzar la aventura con un pequeño vídeo, os voy a dar un pequeño intro y continuamos. Este fue el sitio concreto donde Grupo Hécate y Costa Insólita realizamos la investigación de coste parapsicológico. Comienza el viaje al pasado. Un viaje al pasado que se reúne en una cantidad de metros similar a este salón de actos, no más. Pero en algunos de los nichos incluso están unos encima de otros, algunos de las criptas también. Incluso se tiene conocimiento que parece ser que en la misma plaza del cementerio puede haber alguna de otra tumba, ¿no? Vuelvo a decir que no estamos hablando de un sitio donde supuestamente no ocurre fenomenología paranormal. Esa información no la pude conseguir y lo intenté bastante junto a mis compañeros, no hubo manera, por lo tanto descartamos la fenomenología paranormal. Pero vamos a tener en cuenta una cosa. ¿Por qué no? Todo es hipótesis. No vengo aquí a dar lecciones para nada, en absoluto, desde nuestra más absoluta modestia. Pero podéis imaginaros la posible impregnación ambiental, la posible, de alguna forma, como así decirlo, esa total base de sentimientos vividos, esa tristeza, esas lágrimas. Por esos hechos luctuosos tan tremendos que se vivieron en aquella época. Vamos a pensar una cosa, ¿no podría quedar algún tipo de remanencia del pasado allí? No lo sabemos. Da la impresión que por la investigación parece ser que es así. La verdad que desde el principio de la investigación, a nivel general, los grandes investigadores se pensaba que podían extraer material muy fácilmente de lugares como cementerios, como casas abandonadas, y resulta de que la suerte es la que seguimos teniendo nosotros, que podemos ir a esos sitios. Ellos normalmente piensan, gente como Pedro Amorós, gente como grandes investigadores, digamos, se van un poco más al laboratorio. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nosotros nos damos nuestra vueltecita, nuestro viaje es una gran suerte para intentar encontrar esas letanías de otros años, ¿no? De manera, que podrían ser incentivados por esa vivencia, esos hechos luctuosos, ¿no? Comunicación con otros planos, no hay nada que lo confirme, absolutamente nada. Y por eso estamos ahí, vamos a intentar sacar resultados de todos los grupos de investigación para ver si hay alguna prueba, o a lo mejor que en este país se tenga más en cuenta este tipo de investigaciones, de campo de corte parapsicológico. El resultado está ahí. No nos corresponde poner etiquetas a lo que nos responde de forma cabal a través de esos aparatos, ¿no?, electrónicos, ¿no?, de esas grabadoras digitales, de esas cámaras de vídeo, de ese tipo de sensores que utilizamos, detectores de campo electromagnético, todos esos aparatos que esa noche, sin ningún tipo de duda, lo llevamos hacia allí, hacia ese lugar, ¿no? Bueno, empezamos. Este grupo de investigación era la hora más o menos las 12:30 de la noche y la temperatura era propicia. Una cosa importante, no hacía viento. Por último, decir que en este lugar podría tratarse una zona de las denominadas gris. Es decir, hay supuestamente respuestas asiduas, como al final os vais a dar cuenta, y con mucha ansia. Estáis viendo el equipo de investigación, fuimos junto al grupo Hécate, fuimos los compañeros que estáis viendo, fuimos Álvaro, Lara, Miguel, que está presente,
ese hombre no lo conozco yo. Fue Vanessa, soy yo también, Vanessa, Montevirgen y Emma. Un grupo, digamos, completito y con la seriedad dentro de esa afición, ojo, afición, pero con totalmente respeto y consideración a este tipo de temáticas e investigaciones. Y la parte importante que voy a contar es la siguiente. Yo sabía bastante información porque me gustaba mucho el caso de esos milicianos, de esos fusilamientos, incluso del fusilamiento de algunos de los que parece ser que continúan allí. Pero ellos no sabían, ¿verdad? No sabían absolutamente nada de información porque se lo escondí, lo llevé de sorpresa. Y la parte más importante que llevé totalmente sorpresiva, con total desconocimiento para no afectar la investigación e intentar, digamos, tener respuesta a través de una sensitiva. Estamos hablando ni más ni menos de Vanessa y le invito a pasar, por favor. Me tengo que levantar porque admiro la capacidad que tiene esta mujer. Es una de las personas que me ha descuadrado totalmente en todo este mundillo, seguramente a mis compañeros también, y con muchos con los que se ha tropezado, ¿no? Y parece ser que hay otro lado. Me di cuenta de un detalle muy curioso. Yo sabía lo que había fuera y lo que había dentro. Al menos la información primordial la sabía, pero ella no sabía absolutamente nada. Hemos hablado de la tapia. Hemos hablado de lo de dentro, de los ideales políticos, puedo decir, sin meter el dedo en la llaga, porque recordad, estamos hablando de misterio. Y lo que me dijo ella me descuadró totalmente. ¿Cómo es posible que una persona que no ha estado en un lugar sin ningún tipo de información sintiera lo que ha sentido? Y os lo va a contar ella lo que sintió. Bueno, pues fueron sensaciones diferentes. Según qué lugar nos encontrábamos, se sentían una cosa u otra. Hubo un momento que estábamos realizando la investigación, estábamos en la parte de dentro, y lo que yo notaba era mucho resentimiento con la gente. O sea, yo notaba como dos bandos, ¿vale? Un bando que había fuera de lo que era el portón y otro bando que era dentro de donde estábamos, que era el cementerio. ¿Por qué? No lo sé, pero yo notaba una rivalidad, como que no querían entrar a donde nosotros estábamos, que era dentro del cementerio. No sé, de algo que no entendían, ¿no? De hecho, incluso agresividad, muchísima agresividad a la gente que había afuera, incluso por la que había dentro, y bueno, y dentro también varias cosas que después me fui enterando de por qué esas sensaciones, que además quedaron grabadas, y todas las sensaciones que yo iba comentando a mis compañeros, ellos en ningún momento me dijeron nada porque tampoco quería saber nada, y ya está. Otro fuerte aplauso para ella, por favor. Tenemos una psicofonía, empezamos fuerte. Tenemos una psicofonía que no lo vamos a poner todavía, voy a intentar explicarla. Fue un caso curioso. Hay que recordar, esa tapia sigue estando igual que en la época de la Guerra Civil, y un dato curioso que me gustaría que se pudiera ver. Pero hay una psicofonía que da entrada a algo que pasó. Esa psicofonía... Hola, por favor. Dáselo al mensaje. Bueno, estamos hablando de una psicofonía que era el preludio a algo que pasó, creo que aproximadamente un minuto después. Era una pregunta y una respuesta no tenía nada que ver, pero una voz muy clara. La grabadora estaba lejos de cualquiera de los que estaban presentes. No hay golpe de glotis en lo que es el programa de audio. Y dijo, tócale. ¿Puedes ponerlo, por favor? Dáselo al mensaje.
La pregunta era, dáselo el mensaje. ¿Se escucha? Se escucha, tócale. Casi al final, tócale. Es una voz, Vamos a poner otra vez, claro, perdón. sí, una voz de mujer. Voy a marcar yo con el puntero, más o menos por aquí. Dáselo el mensaje. Hop. Vale. Bueno, el preludio de lo que iba a pasar después, lo que señala esta psicofonía es lo siguiente. Y voy a dar entrada a Monte Virgen, investigadora del grupo ECATE. Un fuerte aplauso, por favor. Me ha pillado la mejor foto. Bienvenida, Monte Virgen. Gracias, Alberto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué distancia de esa puerta? ¿Qué ocurrió después? Bueno, en primer lugar, gracias por ponerme la mejor foto que tengo. Pero bueno, nosotros decidimos ponernos cada investigador, cada persona en un punto del cementerio para estar todos juntos. Y a mí yo decidí ponerme en la puerta. Y bueno, pues estábamos haciendo preguntas, que fue cuando salió la psicofonía de Tócale. Y a los pocos ratos me acordé de la puerta del cementerio. Sí, pero vamos a poner el golpe. Ya, ¿no? Sí. ¿No sé? Bueno, se recogieron, vamos a ver, se recogieron en una psicofonía el golpe tan tremendo que me dieron en la puerta. Mi reacción fue rápidamente volverme, salir a ver la puerta en un espacio de tiempo de 2 segundos, lo que tardé en reaccionar y salir. No había absolutamente nadie. Es un callejón que no tiene salida solamente por un lado y no había nadie. Y la verdad es que ¿Se escucha bien, no? ¿Lo ponemos otra vez? sí, por favor. Pues, Pues ese golpe cuando lo dieron, la verdad es que sí salí, hubiera estado justo salir corriendo, pero no podía. O sea que abrí la puerta, lo vi que no había nada Sí. y cerré. Sí, automáticamente después para intentar, digamos, tener información de ese golpe, nos percatamos rápidamente de que había que ir rápidamente, pasa la siguiente foto también, y nos dirigimos hacia la puerta en breves segundos. Es un pasillo largo, no hacía viento, vuelvo a recordarlo, es un pasillo bastante largo, no de tiempo físico para que nos hubiéramos dado cuenta de que allí había alguien, y menos a más de la 1:30 de la madrugada, un sitio tan solitario como es aquel, alrededor del cementerio abandonado de Menegís. Y le voy a pasar el micrófono a mi compañero Miguel para que exprese sus sensaciones en aquel sitio, que hay que recordar, a los que no somos sensitivos también nos han pasado muchas cosas. Y no solamente estoy hablando de termogénesis, cambio brusco de temperatura, sino incluso ver bolas de energía. O sea, es curiosísimo. Sombras, sensaciones muy dispares que nos dejó totalmente desarbolados. Y lejos de huir, continuamos con esa curiosidad, manteniendo los pies en el suelo y mordiéndonos la lengua, porque algunos pasó miedo, ¿verdad? Siempre yo. Siempre, que diga el contrario oyente. Y le vamos a pasar el micrófono a mi compañero Miguel para que exprese sus sensaciones. Buenas noches. Yo de ese cementerio lo único que grato que me llevé fue que cuando con la Spirit Box estuvimos interactuando con ellos, ahí tuvimos una pequeña conversación con un niño, y ese niño, pues bueno,
al hacerle las preguntas que buscaba a su mami, pues entre Montevirgen y yo decidimos decirle que se fue, que buscara la luz y que al final del salón estaría su mami. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que escuchamos a través de la caja de Spirit Box, esa sensación de la expresión del niño de haber encontrado a su madre. Mami. Aquello no, esa satisfacción es la que me llevo yo de solicitar el cementerio. Experiencia que ahora en breves momentos vamos a poder disfrutar. A nosotros se nos sigue poniendo la carne de gallina cuando escuchamos esa voz. Vuelvo a decir, no queremos darle explicación a esto, no queremos decir lo que puede ser, lo que no puede ser. Simplemente exponemos nuestra experiencia, independientemente de lo que se trate. Continuamos por un señor que tenemos aquí a mi izquierda y es algo curioso. Y vamos a hablar de un detalle que tenemos total desconocimiento muchos de los investigadores, porque no hay ningún tipo, como en todo, no hay ningún tipo de explicación. Puede haber explicaciones físicas cuando sabemos que es por algún tipo de explicación física, ni más ni menos que hablamos de orbs. Ocurre algo, y es que en ese lugar nos dimos de cara con algo tremendo, con una cámara reflex en relación a unas sensaciones. Intentamos captar lo imposible detrás, a la espalda de nuestro compañero Álvaro. Y fue la sorpresa. Estamos viendo una posición y prácticamente sin moverse. Y le vamos a mostrar, justo ahí arriba, empezó la proliferación, poco a poco, de oros. Teníamos los pies en el suelo. No se levantaba polvo, lógicamente porque tenía explicación. La temperatura y humedad era perfecta y le vamos a dar el micrófono a él para que diga sus sensaciones, lo que sintió detrás, que fue en el momento que intentamos documentar a través de la cámara de fotos eso que estáis viendo, pero ¿qué hay más? Bueno, pues en ese momento todavía estamos parados, como que mantenemos de vista, estamos llegando un punto, después de la puerta, etcétera. Y en un momento dado de la investigación yo siento como si alguien te estuviese mirando, un descenso de temperatura brusco cerca mía, y le pregunto, o sea, le insto a mi compañera que me fotografíe por detrás mío. Yo en ese momento siempre digo, creo que tengo algo detrás. ¿De acuerdo? Entonces cuando ve la diferenciación, prácticamente si yo no me voy a ir, sí que la foto es cierto que está tomada de otro ángulo, ¿de acuerdo? Pero yo no me voy a ir, yo señalaba a mi espalda, aquí es cuando yo digo siento algo, y aquí después cuando hace la foto. Y aquí efectivamente vamos a ver una orbe distinto de lo que puede ser polvo, que es eso. Y bueno, una sensación como si me estuviera mirando. Ese tipo de luces tendrán que ver con una posible comunicación con el otro lado, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esas propias fotografías, esas luces con luz propia, coincidían con inclusiones psicofónicas. Tiene que ver mucho con esta fotografía, en el que nos vamos mucho más allá. Orbs de colores. Juramos y perjuramos por Dios que estas fotos no son manipuladas, independientemente de lo que se trate. Que cada uno crea en sus propias valoraciones. Y vamos a la siguiente, que va a ser mucho más curiosa. En el mismo lugar donde estábamos, breve momento después, sorpresa, ninguna otra. En el momento que se deja de experimentar. ¿Qué clase de circunstancias nos estamos enfrentando? No lo sabemos. Ojalá lo sepamos pronto. Y vamos a poner otra os. No, la siguiente. Vale. Parece ser que los que habían ahí vinieron más y se unieron a la fiesta. Volvemos con las luces, con las os de colores, que podéis ver donde está señalando algo. Tenemos otra arriba. ¿Qué es esto? No lo sabemos. La siguiente podremos ver algo, la que más nos llamó la atención.
que es la siguiente, que vais a, no hace falta que acerque porque la siguiente, estáis viendo por ahí, no sé si la veis, de color fuerte, amarillo, verde, y lo vamos a acercar, lo que es, vamos a hacer una ampliación, y es la siguiente. ¿Esto qué es? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Circunstancialmente se captó otra psicofonía en ese momento. Bueno, continuamos y vamos a ir a los audios. Estamos ahora mismo con la Spirit Box. He remarcado 3 tipos de experimentaciones, una con la Spirit Box, otra fue con la grabadora sola en el cementerio sin nadie, otra resulta, digamos, respuesta inteligente a la pregunta. Voy a intentar no extenderme mucho. La siguiente audio, que es la primera en el Spirit Box, corresponde a una voz que se cuela. Está Miguel con nosotros, cuando pregunta dentro de esa sesión, dice: puedes irte a la luz, que es la que he comentado antes, puedes irte a la luz, allí está tu madre. La sensitiva en ese momento presintió un niño, y eso es lo más curioso, una voz claramente que fue escuchada por todos nosotros, decía mamá, y después responde a otra nueva pregunta. Dijimos entra en esa luz, y responde contundentemente sí. Puedes irte a la luz, ¿eh? Allí estará tu madre esperándote. Allí vas a encontrar la tranquilidad. Sí, cariño. Entra en esa luz. Allí está tu madre. Entra en esa luz. Allí está tu madre. ¿Se ha escuchado ahí? Mamá, claramente. Y lo oímos, ella expresó que ha escuchado y expresó, le preguntó sorpresivamente: dime, respóndeme, ¿verdad? Sí, se escuchó. Y después de otra nueva pregunta, respondió sí. ¿Puedes poner otra vez? Sí. Puedes irte a la luz, ¿eh? Allí estará tu madre esperándote. Allí vas a encontrar la tranquilidad. Sí, cariño. Entra en esa luz. Allí está tu madre. Continuamos por la Spirit Box. Esta es la típica pregunta de los experimentadores. Típica pregunta. Dinos el nombre, cómo te llamas, lo típico que se suele hacer en este tipo de investigaciones de corte parapsicológico. Esa es la pregunta. La respuesta es clara y contundente. Es la primera vez que escucharéis Pablo. Luego sabemos que ha dicho Pablo porque uno de nosotros hace la referencia. La respuesta claramente es Pablo. Bueno, dinos el nombre de uno de los dos. Pablo. María. Bueno, dinos el nombre de uno de los dos. Pablo. María. Habéis escuchado 2 veces y hacemos una referencia de, ¿habéis escuchado eso? Chica, no una vez, son 2 que responden inteligentemente a una pregunta que, ¿cómo se llama? Responde Pablo 2 veces. Yo creo que aquí no queda ningún tipo de duda, que está respondiendo algo, lo que sea, llámese lo que sea, a esa pregunta de forma inteligente. Y vamos a continuar por la siguiente, también con la Spirit Box, que dice: nos puede hablar un poquito más claro. Y la respuesta es de un hombre, entendimos eso. Mucha gente expone este tipo de resultados porque le parece escuchar algo, pero es que yo y mis compañeros pensamos que era una respuesta clara,
y concisa, de una voz como de una persona mayor, respondiendo, como dando esa apertura, esa puerta abierta para una comunicación. Sí. ¿Me podría hablar un poquito más claro? ¿Me podría hablar un poquito más claro? ¿Me podría hablar un poquito más claro? ¿Se escucha bien? Hay que tener claro una cosa, no lo mismo el audio que pueda tener esta sala. Hay, digamos, inclusiones psicofónicas que hemos podido traer aquí porque son más difíciles de escuchar, pero sí son respuestas de una manera inteligente. La siguiente, que es la 25, sí. También con la Spirit Box. Mi compañero dice que ahí está la luz, podéis seguirla. La respuesta, preguntando y ayudarme, ¿no? De alguna forma pidiendo ayuda. Dice, no sé. Aquí está la luz. ¿Y por qué no la seguís? ¿Podéis seguirla? No lo sé. Lo he dicho como con tristeza, ¿verdad? Aquí está la luz. ¿Y por qué no la seguís? ¿Podéis seguirla? No lo sé. Lo he dicho como con tristeza, ¿verdad? Como habéis entendido, supimos la respuesta, porque volvió a decir, ya ha dicho, no sé. Pero vamos a continuar con otros apartados que son las psicofonías con grabadoras solas, digamos de alguna manera, en caso de muchos investigadores piensa que es contraproducente todo esto, porque hay que tener la grabadora, digamos, con un cierto régimen de seguridad para intentar evitar que algún tipo de sonido externo pueda incluirse allí. Pero era tal el silencio de aquel lugar tan abandonado que incluso así, sabiéndolo, permanecimos a varios metros en total silencio, fuera de allí. Y teniendo en cuenta eso, sabíamos que allí lo único que se podían producir son inclusiones de una cierta duda que viniera de lo físico, ¿no? Pero lo más curioso de todo esto es que esas inclusiones psicofónicas dan la impresión en algunas de ellas que os vamos a mostrar, y es que había una comunicación entre ellos, una opinión entre ellos por lo que tenían esa noche, esa visita tan, entre comillas, especial que somos nosotros. Y parece ser que no solamente era una conversación entre ellos, sino que era esa remanencia de la que he estado hablando al principio de la ponencia, esa posible remanencia del pasado, esa letanía, ¿no? Y en ese sentido, sabemos que allí no había nadie, estaba totalmente controlada la puerta, allí no entró absolutamente nadie. Vamos a la siguiente, que es la interactuación, el número 26. Se escucha perfectamente después de un ladrido, acordado de la tristeza, de la muerte, de allí, un lamento. Es como si algo se acercara a la grabadora y digamos, expresara aquella tristeza de la que hemos estado hablando. Es un lamento claro y conciso. Yo creo que se ha escuchado bien, ¿no? Continuamos por la número 27. Una interactuación como una entidad, por llamarlo de alguna manera, expresándole a otra, parece ser, y dice: aquí no hay nadie. Recordad de esa psicofonía, creo que era de Silencio de Gardel, es muy similar a aquella, pero nos la traemos a la parte más modesta, ¿no? Que son los investigadores de corte parapsicológico, como somos nosotros. La respuesta es: aquí no hay nadie. ¿Se ha escuchado? Esta sí, ¿verdad? Claro, estamos fuera, sí, estamos comentando al principio, estamos haciendo entre comillas de caso, pero no dejamos de observar esa puerta, que no entra nadie. Alrededor de los cortillos que hay, que están
no están cubiertos esa noche, no había nadie absolutamente, era dentro de lo que cabe una seguridad intensa y en aquel sitio que no entrara nadie, que cualquier sonido que pudiera incluirse en esa grabadora que estaba dentro del cementerio, pues se pudiera ensuciar la investigación, por así llamarlo, ¿no? El número 28, otra vez la grabadora sola, esta va a costar un poquito. Fijaos lo que he dicho, puerta cerrada, no hay nadie, por lo tanto, pasos, ¿por qué? Si allí no hay nadie. Y un golpe, que es de lo que fuimos testigos todos los presentes, y ahí va lo morboso, golpes de fuera, de dentro de las lápidas pocas que quedan todavía cerradas. Llamadnos lo que queráis, pero fue también presente en algunos de nosotros, y verdaderamente nos llamó mucho la atención y a algunos se les puso la piel de gallina. Ahí está lo morboso, pero ocurrió, y no fue una ni dos, sino 4 o 5 veces, ¿verdad? Algunas fueron captadas por nuestra grabadora. Vuelvo a comentar esta, número 28. Se ha escuchado los pasos, se ha escuchado el golpe, el golpe era tremendo. Alguno de esos golpes fue incluso delante de los que estábamos presentes. Continuamos por la número 29, que es otro ejemplo de golpe, que sí fue captado también con la grabadora sola. Los golpes de por sí, los que escuchamos estando presentes nosotros, eran golpes fuertes, intentando, pienso yo, que no había ningún tipo de cambio brusco de temperatura, ni se levantó viento en el momento, cosa que al ser insistente este tipo de golpes, pues verdaderamente nos preocupó y nos llamó mucho la atención. Vamos a poner otra psicofonía, sola, la grabadora, y entre ladridos se escucha claramente una voz, parece ser de mujer, que esto os va a hacer gracia, pero dice: quiero comerte. Se escucha justo después del ladrido, una voz de mujer dice: quiero comerte. Si lo ponemos, sí, exactamente. Eso es como dijo exactamente, cogiendo la onda del sí, perro. Sí, exactamente. Sí, bueno, como decía el maestro, exactamente. Eso es cogiendo la onda de los estudios de la del pelo y modulando directamente la voz a lo que quiere decir. Efectivamente, un claro ejemplo que lo comentó ayer Pedro. Continuamos con la siguiente, que es, ya son psicofonías con preguntas, estamos presentes. La pregunta es, va a costar escucharla, pero creo que es bastante interesante. ¿Quién está enterrada? A ver, ¿cuál es? ¿Quién está enterrada? Aquí. Respuesta: uy, fue la puta. ¿Se ha escuchado? Uy, fue la puta. Ese es el sentido, el orden de las palabras, la rapidez que lo comenta, ese estilo, digamos, de psicofonía de toda la vida. ¿Puedes ponerlo otra vez? Sí. ¿Se escucha bien? ¿No? Se escucha. Sí, en alguna de estas, como en este ejemplo, hay que tener, digamos, de alguna manera el oído entrenado, ¿no? Pero creo que por esa claridad necesitamos ponerla y compartirla con vosotros, aunque a veces cueste un poquito escucharla, ¿no? Pero vamos a continuar con la siguiente, que es la pregunta número 32. ¿Estás solo? ¿Quién está contigo? Y la respuesta, con una típica voz y una expresividad típica de aquella tierra, como queriendo decir, no nombré a mi padre, ¿no? Pero realmente dice: no mentáis mi padre.
Habida cuenta, ¿se ha escuchado? Es una voz típica de aquella zona. Pensamos que de alguna manera una, digamos, voz que avisa, que es típica también de muchos lugares donde se realizan investigaciones, avisan, amenazan, ¿no? Pero vamos a continuar por la siguiente. Sí. La siguiente, la 33, una típica pregunta también, pero estando presentes. ¿Cómo te llamas? Y la respuesta es una supuesta respuesta inteligente, ¿no? Dice un nombre, Pilar, con un chasquido típico, como la psicofonía antigua que le precede. ¿Se ha escuchado? El típico chasquido, la psicofonía de toda la vida, y precedió directamente después Pilar, como una especie de bucle de energía, una especie de golpe de energía que hace pensar de que necesita hacerlo, ese tipo de golpe, ese tipo de energía que recoge para poder expresarse y decir ese nombre, Pilar. Continuamos por la última, que preguntamos, hay más gente, de dónde son, pero no responde de dónde son, pero sí responden, en este caso, de dónde no son. Y la respuesta es, no son de Gete. Gete corresponde a, por encima de Torrecuevas, a lo que es encima de la Muñeca, Torrecuevas, a un pueblo, Gete, equivalente Gil, en este caso a Gete. Dice, no son de Gete, en ese acento. ¿Se ha escuchado? Es complicado algunas veces este tipo de salas, vuelvo a decirlo. Sí, una especie de voz ronca, voz contundente, no son de Gete, como reafirmando ese, no son de Gete, o sea, no nos dice dónde es, de dónde son. En este caso es algo curioso que nos encontramos en este tipo de investigación que realizamos, que la verdad fue sorprendente. Me gustaría terminar diciendo que, bueno, en estas investigaciones, lógicamente, nosotros creemos, los que experimentamos en este sitio, en estos tipos de lugares, no queremos, la intención es experimentar, saber qué nos podemos encontrar. Las respuestas son a veces impresionantes, otras veces son más leves, ¿no? Pero lo maravilloso de esta investigación es vivirlo in situ, vivir ese momento, ese misterio. Lo que menos nos interesa, nos da igual realmente, y espero que coincidáis con nosotros, que nos llamen de alguna manera, no, eso no es cierto. Nosotros lo vivimos, nosotros lo experimentamos, sacamos esos resultados, y el que diga lo contrario, pues que venga con nosotros, que lo experimente in situ. De todos modos, si a alguien tenemos que dar algún tipo de explicación, que no apuesto por ello. Lo tenemos muy claro, y es que quien lleva la verdad en el corazón, tiene que estar seguro de lo que dice. Quien lleva la verdad en el corazón no debe tener miedo a que su lengua pierda fuerza de persuasión. Me gustaría que no nosotros, sino que estos grupos de investigación que tenemos aquí enfrente sea por favor extensible o solamente para ellos, porque el trabajazo que hacen día a día con total tranquilidad, sin cobrar nada, simplemente por vivir el misterio, yo creo que también por experimentarlo, y claro que sí, por compartirlo, es algo que no está pagado con nada, pero sí se llenan las almas. Muchas gracias.